Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar viendo ejemplos de la derivada de una función implícita. Ahora nos piden encontrar la derivada de y con respecto de x de esta expresión. Y si lo que queremos hacer es derivar, lo primero que debemos hacer es precisamente indicar que vamos a derivar toda esta expresión. Por linealidad, lo que vamos a hacer es separar la derivada con respecto de x de cada uno de estos sumandos. Entonces va a ser la derivada con respecto de x de e elevado a la x más y menos la derivada con respecto de x de 2y más la derivada con respecto de x de 3x igual a la derivada con respecto de x de 1. La derivada con respecto de x de una constante es 0. La derivada con respecto de x de 3x, este 3 lo botamos y nos va a quedar dx en dx, que es 1, 3 por 1 es 3. Y ya resolvimos algunos ejemplos de la derivación de una función exponencial. Recuerden la derivada con respecto de x de e a la u, donde u es el argumento, es e a la u por la derivada con respecto de x de precisamente el argumento. Entonces es e a la x más y por la derivada con respecto de x más y, menos el 2 es constante, lo voy a sacar y nos va a quedar de y en dx. Después este lo vamos a bajar y vamos a derivar esta suma, la derivada con respecto de x más la derivada con respecto de x de y menos 2 veces de y en dx. Este más 3 está sumando, lo vamos a pasar del lado derecho con la operación contraria, que es restando. Y después vamos a derivar a x con respecto de x es 1 más de y en dx menos de y en dx. Y finalmente vamos a multiplicar e a la x más y por 1 es e a la x más y más e a la x más y por dy en dx, va a ser e a la x más y por dy en dx menos 2 dy en dx. Y observemos, este está restando, lo está sumando, lo vamos a pasar restando, nos va a quedar menos 3 menos e a la x más y. Y aquí este término y este término ambos tienen de y en dx, vamos a obtener un factor común y el factor común va a ser precisamente de y en dx, que va a multiplicar a e a la x más y menos 2. Ese factor está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo y este va a ser nuestro resultado de la derivada de y con respecto de x. Por último, vamos a ver qué pasa si nos piden la derivada de y con respecto de x de una expresión. Ahora tenemos un logaritmo natural de un cociente igual a, en este caso, y. Si lo que queremos hacer es derivar, lo primero que debemos de hacer es indicar que vamos a derivar. Una vez que ya lo hicimos, observamos que del lado izquierdo de la igualdad, la operación más general es el logaritmo natural. Y recuerden que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u es 1 entre u por la derivada con respecto de x de u, donde u es el argumento de la función logarítmica. Entonces va a ser 1 entre x menos 2 entre x más 2 por la derivada con respecto de x de el cociente x menos 2 entre x más 2. Esto vamos a hacer un producto de extremos entre producto de medios y nos va a quedar x más 2 por 1, x más 2y entre x menos 2y por 1 nos va a quedar x menos 2y por la derivada de este cociente. Y eso va a ser igual a dy en dx. Tenemos el numerador que es x menos 2y y tenemos el denominador que es x más 2y. Entonces es x más 2y por la derivada con respecto de x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto de x del denominador entre el denominador elevado al cuadrado. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense bien que x más 2y con x más 2y, este cuadrado con este de aquí lo podemos simplificar y nos va a quedar x más 2y por x menos 2y. Estos son binomios conjugados y nos va a quedar x cuadrada menos 4y en el denominador. Esto está dividiendo, lo podemos pasar hacia el otro lado de la igualdad con la operación contraria, que es multiplicar, y entonces nos quedaría x cuadrada menos 4y cuadrada va a multiplicar a de y en dx. Y en el caso del numerador vamos a bajar esto tal cual y vamos a derivar esta resta y después esta suma. Nos va a quedar dx en dx menos
d en dx de 2y, x menos 2y, la derivada con respecto de x de x más 2y. dx en dx es 1 menos la derivada con respecto de x de 2y, va a ser 2 veces la derivada de y con respecto de x. Esto lo bajamos tal cual y nos va a quedar 1 más 2 veces de y en dx. Lo que vamos a hacer aquí es multiplicar x por 1 es x por menos 2 de y en dx va a ser 2 menos 2x de y en dx, más por más, 2y por 1 es 2y, más por menos es menos, 2y por 2 es 4y de y en dx, menos, vamos a mantener todo esto en un paréntesis, más por más, x por 1 es x, más por más, x por 2 de y en dx es 2x de y en dx, menos por más es menos, 2y por 1 es 2y, menos por más es menos, 2y por 2 de y en dx, perdón, en dy, nos va a quedar 4 de y en dx, y esto es igual a esta expresión. Después, ¿qué es lo que prosigue? Bueno, pues vamos a quitar paréntesis. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Menos por más x, 0. Y va a ser menos por más, va a ser menos 2x de y en dx, menos 2 es menos 4. Después, menos por menos va a ser más 2y va a ser más 4y. Va a ser menos por menos, nos va a dar más 4y de y en dx, con menos 4 de y menos 4y de y en dx, esto nos va a dar 0 porque son términos semejantes con signos diferentes, y esto va a ser igual a x cuadrada menos 4y cuadrada de y en dx. Este que está restando lo vamos a pasar sumando y observamos que vamos a tener x cuadrada menos 4y más 4x que va a multiplicar a dy en dx. Este 4y lo mantenemos del lado izquierdo y todo este factor que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar 4y entre x cuadrada más 4x menos 4y cuadrada, y eso va a ser igual a la derivada de y con respecto de x.